Hola a todos, continuando aquí con el siguiente video, creatividad y resolución creativa de problemas. Aquí tenemos algo muy interesante porque justamente, bueno, podemos hablar de improvisación, de hipotéticos, de mente abierta sin perdernos, ¿no? Porque me gusta una frase mucho que dicen, tienes que tener la mente abierta, pero no la tengas tan abierta que se te cae el cerebro, ¿no? Entonces también hay límites en la creatividad, hay límites en el pensamiento divergente, ¿no? Pero más que nada va de la mano con la estructura, o sea, con la disciplina, porque si no, no vas a concretar nada, o sea, te vas a quedar como quien dice, en ese estado hedónico o hedonista en donde pues simplemente buscas el placer, ¿no? O esa emocionalidad y ya no estás utilizando la cabeza o la lógica. Entonces van de la mano las dos. Vamos a estar viendo el criterio de la persona que es considerada, aunque aquí tengo otro dato, como el padre de la creatividad. Este, y vamos a iniciar con esta parte que nos dice, ¿qué es la creatividad? La creatividad es la capacidad de producir un trabajo original, pero que al mismo tiempo es adecuado y útil. Entonces, esta definición me pareció muy interesante porque nos habla de la utilidad de aquello que es creativo. Es decir, una obra de arte que tal vez pues, puede funcionar en un museo, pero no más allá de eso, pues no tiene mucha utilidad, ¿no? Es decir, lo creativo debe de poder usarse. Es algo interesante porque justamente aquello que es creativo y original obtiene o gana aceptación cuando se vuelve útil para las personas y entonces se replica y pierde su originalidad a través de la repetición, pero ese ya es un tema filosófico, aunque sí lo llegué a abordar en un texto. Y también debe de haber una intención, pero se discute este punto, si hubo una intención o no, es decir, si puede haber algo que se crea o algo que es creativo pero si no hubo esa intención, ¿es arte, es creativo, es original? O siempre debe de haber esa intención, ¿no? Que es algo que se cuestiona. Entonces, la creatividad, en pocas palabras, es ir más allá de las primeras opciones, que para mí es ser crítico, aunque vamos a entrar ahorita con otro concepto de crítico, en donde se opone un poco a la creatividad, pero por ahorita podemos decir que igual que aquello que es crítico, que dice, a ver, espérame, déjame revisarlo dos, tres, cuatro veces, la creatividad también dice, espérame, no voy a tomar lo que es evidente, lo que es obvio, voy yo a producir mis diversas formas de esto. Entonces, em, tenemos, por supuesto, como mencionaba, aquí otro factor social que influye en la creatividad es si el campo está listo y dispuesto a reconocer la contribución creativa, que es de Nakamura y Csikszentmihalyi, 2001. Esto me hace un poco triste porque digo, pues sí, o sea, cuántas obras no han sido creativas y no son reconocidas en su tiempo, ¿no? Como tenemos el ejemplo de Van Gogh, creo que es el más famoso, o incluso de Nietzsche, que era un filósofo también en su tiempo que nadie reconocía, pero ya después se vuelve muy famoso, ¿no? Entonces, estos factores de la originalidad y la creatividad no podemos dejarlos a un lado. Yo también los he considerado en el texto que les menciono, que se llama Implicaciones y cuestiones lógicas de la originalidad o algo así. Y entonces tenemos que considerar estas cuestiones, ¿no? Lo original y lo creativo no se puede divorciar de lo social, ¿no? Aunque algo puede ser creativo y original sin aprobación de lo social, pero comparándolo con lo que previamente ha venido, que también es muy difícil de saberlo porque muchas obras han sido destruidas o han desaparecido. Entonces, ¿cómo podemos realmente evaluar esa creatividad, ¿no? Esa originalidad? Bueno, una forma en la que se relaciona la creatividad y la cognición, que también escribí un texto acerca de esto llamado aplicación práctica y tengo los videos resumiendo los capítulos también aquí, es justamente a través de algo que yo llamo el método, no lo llamo yo, pero así se llama, el método de incubación, que es cuando trabajas mucho en algo y luego descansas y luego retomas el tema, ¿no? Que de hecho ahorita he hecho esto también
con este texto que leí, por eso no hice estos últimos videos en mucho tiempo. ¿Por qué? Porque te da un insight, o sea, como que repasas, pero también puedes tener así un momento de lucidez, ¿no? Le llaman de conocimiento súbito, o el insight es como el foco se te prendió, ¿no? Que yo lo asemejo mucho con la analogía o la metáfora de Isaac Newton, ¿no? De cuando le cae la manzana en su cabeza y estaba debajo de un árbol y es cuando descubre la gravedad. Pasó o no pasó, no sé, pero se me hace un buen ejemplo. Es el de Newton porque estaba descansando justamente, no estaba trabajando, estaba debajo de un árbol, o si estaba trabajando, no estaba trabajando como estaba trabajando en su casa o en su lugar de trabajo, ¿no? Estaba afuera, debajo de un árbol, y le cae una manzana, y entonces tiene este momento de, oh, ya lo entiendo, ¿no? Que es como se puede dar la creatividad paradójicamente, o sea, cuando regresamos a la idea de intención, cuando no hay intención es cuando justamente se puede dar la creatividad, ¿no? Porque muchas veces cuando lo forzas o lo estás obligando, quiero ser creativo, necesito ser creativo, ¿cómo puedo ser creativo? Pues no llega esa chispa de inspiración, ¿no? Bueno, ahora sí, tenemos el autor John Irving y Paul Torrance, que aquí dice a Torrance se le conoce como el padre de la creatividad. Elaboró dos tipos de prueba de creatividad verbal y gráfica, Torrance 1972, Torrance y Hall 1980. La IA acá me dice el psicólogo estadounidense Joy Paul Guilford, que sí no son los mismos, es considerado el padre del estudio científico de la creatividad. En 1967 introdujo la distinción entre dos tipos de pensamiento intelectual, que es el pensamiento convergente y el divergente, ¿no? También vamos a entrar ahorita en qué es esto, pero entonces ya no sé cuál es el padre de la creatividad, ¿no? Esto lo dice el libro y esto lo dice, lo de Paul Torrance lo dice el libro y lo de Joy Paul Guilford lo dice la inteligencia artificial. Por eso creo que es importante leer, porque si ya cambió por alguna razón, pues tú también tienes el dato original, ¿no? Lo que se solía pensar o lo que tal vez es verdad, pero ahora ya lo cambiaron. Muy interesante. Entonces, bueno, hizo varios experimentos que ahorita vamos a entrar en eso, pero primero ahora sí el criterio. Tenemos el pensamiento divergente, que es pensamiento que permite idear muchas soluciones posibles, no justamente lo que decía, de no quedarte con la primera respuesta. Mientras que el pensamiento convergente es el pensamiento que limita las posibilidades a una sola respuesta, ¿no? La reestructuración, entonces, es la conceptualización de un problema en una nueva forma o en una forma novedosa o diferente. Tenemos tres criterios, aunque de acuerdo acá también hay cuatro, que es la elaboración, ¿no? Pero vamos sobre los tres originales. Dice, el pensamiento convergente es la habilidad más común de identificar solo una respuesta. Las respuestas a las actividades anteriores se evalúan de acuerdo con su originalidad, fluidez y flexibilidad. Tres aspectos del pensamiento divergente. La originalidad suele determinarse de manera estadística. Para que una respuesta sea original, deben darle menos de 5 a 10 personas por cada 100 que resuelven la prueba, ¿no? Que es algo que es original, es algo que podemos decir es uno de 10, ¿no? Nadie más dio esa respuesta más que una persona de 10, ¿no? O 10 de 100 o así. Entonces sí se mide aquí de forma cuantificable, porque cuando decimos preferimos la calidad sobre la cantidad, sí, pero de nuevo, eso lo he dicho muchas veces, para tener calidad primero hay que tener cantidad, ¿no? Entonces iniciamos por lo sustantivo, por así decirlo. Hay que tener cantidad. Luego, la fluidez se refiere al número de respuestas diferentes, ¿no? Y la flexibilidad por lo general se mide considerando el número de categorías en respuestas diferentes. Por ejemplo, que es el ejemplo del ladrillo, ¿no? El ejemplo clásico. ¿Cuáles son las diferentes formas de uso o función de un ladrillo? Entonces, si usted asignó 20 usos a un ladrillo, pero cada uno implica la construcción de algo,
entra en la misma categoría, ¿no? Construcción de algo. Tal vez su calificación en fluidez sea alta, aunque su puntuación en flexibilidad sería baja, ¿no? O sea, diste muchos, pero de lo mismo. Entonces, para ser más original, tienes que dar muchos de diferentes categorías, ¿no? Que lo vuelve un poco más complicado. Em, bueno, de las tres mediciones, la fluidez, el número de respuestas, dice aquí, es el mejor factor de predicción del pensamiento divergente, aunque la creatividad implica algo más que el pensamiento divergente. Entonces tenemos la cantidad sobre la calidad en primera instancia. Bueno, porque sí, o sea, ¿cómo vas a poder hablar de calidad si no puedes producir, ¿no? Al menos que tu calidad sea de otro mundo, pero incluso si es de otro mundo, o sea, yo lo llamaría ahí suerte o excepción, o sea, no estás realmente produciendo mucho todo el tiempo, solamente en ratos, por así decirlo. Tiene la evaluación gráfica de la creatividad de una niña de 8 años, en donde este es el otro test. Hay muchos tests, pero uno de ellos es, hay 30 círculos y darle diferentes usos a los círculos, ¿no? Uno de ellos es Drácula, el otro es un monstruo con un ojo, una calabaza, una silla de ruedas, una tierra, una luna, una cámara de cine, una cara triste, un carro, una llanta, una pelota de playa, un señal de alto, ¿no? Bastante creativo ahí que lo dibujó también. Entonces, bueno, esos son los criterios de la creatividad. Algunas consideraciones es evitar apropiarse de las ideas, ¿no? Entonces, aquí es donde entra lo que les comentaba del pensamiento crítico o de la crítica. Dice, las evaluaciones, el debate y las críticas se posponen hasta que se hayan dado todas las respuestas en una lluvia de ideas, por ejemplo. Así, una idea inspira muchas otras por asociación. Los individuos no retendrán soluciones potencialmente creativas por el temor a la crítica. Y entonces aquí yo me pregunté, ¿el pensamiento crítico se puede oponer al pensamiento creativo? Es muy interesante eso porque yo creí que iban de la mano, pero en este caso, si el pensamiento crítico ataca al pensamiento creativo, pues sí, o sea, pueden darse ahí un duelo, ¿no? Pero ya, obviamente ya no estamos en el terreno de lo familiar, ni de lo evidente, ni de lo obvio. O sea, ya se están dando duelo en, en, en lugares vanguardistas, por así decirlo, en las órbitas, por así decirlo, de los lugares. O sea, ya están más lejos y están pensando de nuevo en las alternativas 2 3 4 y se están criticando. O sea, me hace pensar que una pelea entre el pensamiento crítico y el pensamiento creativo estaría como bien, incluso, no sé, para verlo en una película o ejemplificado en una analogía o algo estaría muy interesante, se me ocurre. Bueno, aquí también tenemos una pregunta. ¿Qué otras cuestiones o áreas del comportamiento humano no hemos detectado? ¿No? Que es también algo importante. De nuevo, no forzar la creatividad, pero sí necesita disciplina, ¿no? Porque si no, pues un artista que no es disciplinado, como estaba viendo el documental de Ty Artwood, del dúo hip hop, del hip hop dúo de Sudáfrica, y cuando hablan de cuando empezaron a ser exitosos antes de ese momento, dicen que trabajaron como nunca en sus vidas, ¿no? Y sí se ve porque sus videos y su música empezó a pegar. Y ellos son sumamente, altamente creativos, o sea, de que diseñan sus propios sets, dibujan, sus estilos, o sea, búscalos nada más en línea. Die Antwoord es D-I-E espacio A-N-T-W-O-O-R-D, pero obviamente tenían que trabajar, tenían que chambearle, tenían que ir al estudio, tenían que practicar, o sea, por eso es que esas personas pueden llegar a tener éxito, ¿no? No es solamente creatividad y a ver cómo me va en la vida, no, o sea, tienes que trabajar también. Criticar entonces no es reflexionar. Criticar, bueno, esto tiene que ver con el pensamiento crítico, ahora entrando un poquito acá.
tenemos también los programas autónomos de habilidades de pensamiento, que son programas que enseñan habilidades de pensamiento sin la necesidad de un amplio conocimiento sobre el tema. Esto me hizo pensar en los cafés filosóficos, que son ejercicios justamente para el pensamiento reflexivo y que no implica necesariamente el aprendizaje de conceptos académicos como en las escuelas, ¿no? Entonces, la crítica se detiene y yo diría la reflexión se mete, o sea, es como, incluso ante lo evidente, ¿no? Es como 2 más 2 es 4, ¿por qué? Eso es como reflexivo. La crítica es como no, es 5 porque estas otras razones, ¿no? Entonces, bueno, tenemos aquí, como había mencionado, el costo-beneficio, que aquí lo puse como examen lógico de evaluación de conclusiones y evidencias, eh, costo-beneficio y no lo primero o lo evidente para establecer nuevos campos, ¿no? De alguna forma. Bueno, ya para ir terminando, aquí había un tema que decía punto y contrapunto. Las escuelas deben enseñar el pensamiento crítico y la resolución de problemas, un punto a favor y un punto en contra. Y yo dije, es que sí, o sea, la enseñanza de los procesos se da de forma implícita, aunque no quieras. Cuando tú estás con una persona y te está siguiendo, te está viendo, te está observando, se puede llevar a cabo el modelaje inconsciente, que es lo que luego fomentan. Por ejemplo, tú quieres ser un basquetbolista famoso, ve a los expertos, ve videos, ve sus entrevistas, ve cómo vivían, ¿no? Y todo eso se va registrando en el inconsciente, inevitablemente. Lo mismo pasa, yo diría, con un docente, o sea, o un padre, que, o un amigo, que estás viendo cómo actúa y entonces se te van pegando cosas, ¿no? De su forma de ser, de su forma de pensar, de lo que sabe también. Bueno, aquí entramos un poquito con el lenguaje del pensamiento, muy interesantemente, que había un ejercicio aquí que comentaban, a ver, cuántas palabras sabes de pensamiento, ¿no? Puedes poner 20 y yo puse recordar, dudar, comprender, crear, criticar, abstraer, transferir, asociar, mente, cognición, decisiones, cambios, soluciones posibles, percepción, afirmar, negar, estar de acuerdo, comparar, analizar, reflexionar y atender. Que en esta parte nos habla justamente de utilizar este vocabulario. Yo tengo un maestro ahorita que dice mucho la palabra sospecho, ¿no? Y es así como de, o sea, ajá, te provoca algo diferente. Aquí tenemos otras como pensar, creer, adivinar, conjeturar, plantear, hipótesis, evidenciar, razonar, estimar, calcular, sospechar, dudar y teorizar, ¿no? Em, bueno, hay un debate aquí en qué tipo de textos utilizar. Habla de lectoras múltiples versus textos originales. Y yo digo, pues los textos tradicionales u originales también pueden entrar aquí, ¿no? En las lecturas múltiples. Entonces, bueno, ¿hasta dónde te vas o qué tan atrás para verificar una fuente? También aquí creo que es importante porque siempre dicen es que tienes que verificar tus fuentes, ¿no? Porque si no, pues lo que estás diciendo es falso, ¿no? Pero yo no creo mucho en eso, o sea, porque, o sea, la fuente de la fuente de la fuente y muy atrás, hasta que incluso hay como un meme que decían, la fuente de este filósofo era como lo vi en un sueño o algo así, o sea, como pues sí, o sea, a fin de cuentas son cuestiones humanas, o sea, no vas a encontrar algo así científicamente comprobado, ¿no? Hasta hay un criterio de evaluación, ahorita no recuerdo cuál es, creo que es el Sigma de estandarización para la ciencia, para las empresas, en donde incluso aquello que es como del Sigma 6, creo, tiene como un margen de error, o sea, todo puede estar mal, todo puede estar equivocado, entonces, de nuevo, mantener esa flexibilidad, ¿no? Y por ahora creo que sería todo. En el siguiente vamos a concluir con la transferencia. Entonces nos vemos en el último, ¿ok? Bye.